¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a su programa Expediente Miedo. Yo soy tu amigo Sergio García, ya sabes. Te doy la bienvenida desde donde quiera que sea que nos veas o que nos escuches. Ya sabes que nos puedes ver a través de YouTube y nos puedes escuchar también a través de Spotify como Expediente Miedo. Son las 10:36 de la noche cuando vamos a comenzar el programa de hoy. Y bueno, hoy es uno de esos programas donde vamos a hablar de un personaje que logró su cometido en varias ocasiones. Y es que, bueno, para dar un preámbulo, en este mundo en el que vivimos, todos somos libres. Todos tenemos la total libertad de decidir en qué queremos creer y cómo queremos creer en ese algo. Tenemos la suficiente libertad, o al menos eso pareciera, para no tener que darle explicaciones a nadie de por qué creemos o de por qué no creemos en alguna cosa. Y con esto me refiero a que tú puedes tener la religión, la ideología, lo que sea que tú quieras, como quieras manejar tu vida. Y a lo mejor todas de estas ideologías, no voy a mencionar ninguna para no herir susceptibilidades, pero a lo mejor todas comienzan con una buena intención y durante el camino terminan convertidas en otra cosa. Y no nada más porque sí. También sucede que, bueno, siempre ocurre que existe por lo general la figura, un hombre o una mujer, con la inteligencia suficiente, con el léxico necesario para llegar a la gente, con el carisma para caer bien en la gente y convencer. Y es ahí donde empiezan las cosas a ponerse turbias. Hoy te voy a platicar el terrorífico caso de Jim Jones y su templo del pueblo. Jim Jones nace un 13 de mayo del año de 1931 en Indiana. Nace en una época difícil que venía derivada de la depresión del año de 1929, hijo de Thurmond Jones, un veterano de la Primera Guerra Mundial que, bueno, cuando regresa a casa llega con los pulmones prácticamente deshechos, enfermo a causa de los gases que se usaban en la guerra y que a menudo se concentraban en cantidades increíbles dentro de las trincheras en las que peleaban. Hijo también de Lynetta Jones, una mujer de clase trabajadora y que no era bien vista por la sociedad donde vivían, ya que era una mujer que para la época se salía de lo que estaba correcto en esas épocas. Lynetta Jones vestía de pantalones, fumaba y bebía cerveza fuera de su casa, lo cual, como te digo, era una actividad bastante inusual para una mujer de aquellos años. Yo no voy a decir si está bien o está mal, únicamente te cuento las cosas como son. Ni el papá ni la mamá de Jim Jones eran fervientes seguidores de la religión, ni tampoco se la inculcaron a Jim. Sin embargo, Jim sí era un asistente habitual a la iglesia gracias a su vecina, la señora Kennedy, una señora que sí era muy religiosa, que le hablaba de Dios, que le hablaba de la salvación, que le decía que las cosas que hacían sus padres estaban mal y que él tenía que cambiar para poder tener la salvación y llegar al cielo. Jim pasaba mucho tiempo con esta mujer. Jones se caracterizaba por ser un niño ya bastante extraño, o sea, desde niño ya era una persona bastante extraña. Esto según el punto de vista de mucha gente que lo vio, que creció en el mismo barrio que él, ya que desde muy temprana edad mostró un gran amor por los animales y una preocupación aparentemente genuina por la gente más marginada. Y es también desde niño que ella daba inicios de querer ser una especie de pastor, de querer ser la persona que tuviera la atención de la gente. Pues le daba sermones a los niños que vivían ahí mismo en el vecindario y también, o sea, a los animales, porque Jim Jones recogía animales de la calle para llevárselos a su casa. Metía a los niños, metía a los animales y les daba sermones, les hablaba.
En la década de los años 40, los padres de Jim se divorcian y él junto con su mamá se mudan a Richmond. Y es aquí donde Jim crece y en su adolescencia salía a las calles con Biblia en mano. Incluso a veces cuentan que se ponía como hasta una manta encima, como tipo monje, tipo una cosa así. Y abordaba a la gente diciéndoles que en él estaba la salvación. Les hablaba de que todo mundo debía de oponerse a los bailes, a las fiestas y a muchas otras actividades de recreación porque las consideraba de un comportamiento pecaminoso. Por supuesto, esto era extraño a todas luces. Más tarde, ya un poco más grande, asistiría a la Universidad de Butler, de la cual se gradúa y obtiene un título en educación secundaria. Para el año de 1952, conseguiría un trabajo como pastor guía de estudiantes en la iglesia metodista de Somerset, en una de las zonas más pobres de Indianápolis, en la cual, como te lo decía al principio, gracias a su facilidad de palabra, a un carisma natural para hablar y convencer a la gente, se fue haciendo de muchos seguidores, mucha gente que acudía a verlo para escuchar las palabras de amor y de consuelo, de guía espiritual que Jim profesaba. Y es justo en este momento de su vida cuando él empieza a perder un poquito la cabeza. Jim empieza a afirmar que no solo era un pastor común, sino que además había sido bendecido con poderes psíquicos, con la capacidad de curar de manera milagrosa a los enfermos. No obstante que esto ya era bastante extraño, que esto ya pues llamaba la atención bastante, también ganó mucha notoriedad ya que era una persona diferente, era un pastor diferente a todos los que había en la época, por así decirlo. Rechazaba el racismo, permitía que a la iglesia entrara gente de color o gente afroamericana. Incluso en muchas ocasiones les dejaba los lugares de hasta adelante a los más marginados, a los pobres, a la gente de origen afroamericano, y a veces los mezclaba con la demás gente, cosa que no les gustaba a los otros pastores y mucho menos a la gente blanca del lugar. Esto, por supuesto, le trajo críticas entre la sociedad más cerrada y entre otros pastores que no estaban de acuerdo con sus prácticas. Así fue por algunos años en la iglesia de Somerset, hasta que, bueno, la misma se cansa un día de las prácticas de Jim, se cansa un día de cómo maneja las cosas y dejan de tomarlo en cuenta. No lo despiden, no lo corren, pero dejan de tomarlo en cuenta, dejan de programarlo para misas, para encuentros. Y es entonces que Jim, consciente de que ya tenía un buen número de gentes que simpatizaban con él, decide separarse y funda su iglesia, que al principio se llamaría Wings of Deliverance, algo así como las alas de libertad, que eventualmente cambiaría por el nombre de People's Temple, o el templo de la gente, del pueblo. Iglesia que contaba con un número de pequeños seguidores, pero que poco a poco fue ganando cada vez más adeptos, gente que quedaba fascinada con el discurso de Jim y que se convirtieron en emisarios que traían a más gente, convencían a más gente para unirse a la iglesia de Jim, el templo del pueblo. Jim utilizaba cada que podía la radio local para promover su iglesia e invitar a todo aquel que sintiera la necesidad de acercarse a la religión y de salvarse. En su iglesia promovía que sus fieles debían desprenderse de posesiones materiales y económicas, debido a que él les aseguraba que solo frenaban su camino a la salvación o lo hacían más lento. Prohibía las relaciones amorosas entre los miembros de su iglesia, aunque esta era una regla que por supuesto él no acataba, pues en varias ocasiones se supo que mantenía relaciones amorosas con varias mujeres del culto, incluso hombres también se llegó a decir, y que tuvo hijos con algunas de estas mujeres. Cada cierto tanto por ahí brincaba algún atrevido que le reclamaba esto a Jim. Se atrevían a cuestionarle y él, muy sencillo, con la calma que lo caracterizaba, con la serenidad que lo caracterizaba, siempre les decía que para él estaba permitido pasar por encima de sus reglas
ya que él era el padre de todos. Había mucha gente que no le compraba el discurso, pero había mucha gente que sí, que estaba convencida de que él era un mesías en la tierra. El templo del pueblo de Jim Jones comienza a crecer de una manera rapidísima y decide mudarse a California. Aquí muchos de sus seguidores pues abandonan el templo debido a que pues por la incapacidad de mudarse nada más así porque sí a California. Pero sí un grupo de algunos cientos lo acompañan hacia su nuevo destino. Para el año de 1970, el templo del pueblo ya era tan popular y cada día le daba la bienvenida a más y más seguidores que ya contaba con algunos predicadores a lo largo y a lo ancho del país, que tenían como misión traer a más gente, conseguir más donadores, porque eso sí, para entrar tenías que dar tu donación. Además de que Jim daba también algunas lecciones o cursos, los cuales les cobraba a sus adeptos, a sus seguidores, ya que les decía que era necesario, estrictamente necesario, que tomaran el curso para que entendieran más, para que entendieran mejor cuál era la misión de su iglesia, además de que si tomaban este curso, estarían un nivel más arriba en el organigrama de la iglesia. Y de esta manera cada vez estar más cerca del Padre de todos, como él se autodenominaba. Cuando tú llegabas a esta iglesia eras un seguidor más y tenías que estar pagando para subir escalafones en el supuesto organigrama de la iglesia del templo del pueblo. En estos cursos, Jim tomaba sin ningún descaro partes de la Biblia y sustituía la figura de Jesús por la de él mismo. Les hablaba de milagros que había realizado a lo largo de los años. Todo, por supuesto, eran viles mentiras. Jim Jones nunca había realizado nada de esto, pero tenía a la gente embelesada. Como te decía, existían diferentes niveles en el templo del pueblo. Podías ser un simple seguidor o podías tener acceso a reuniones y a sermones privados únicamente para seguidores de cierto nivel. O para acceder a esto debían pagar los cursos de Jim o directamente pagar la cantidad correspondiente al nivel de seguidor que quería ser, y de esta manera estar más cerca de Jim. Pero no todo era felicidad. Ya para este punto, familiares y gente cercana a los seguidores del templo del pueblo empiezan a notar situaciones extrañas, comportamientos extraños por parte de Jim Jones, además de que se le empiezan a hacer acusaciones que Jim mantenía relaciones amorosas con mujeres casadas que pertenecían al templo, hasta de que estaba desviando de manera ilegal recursos, dinero que los miembros destinaban para la iglesia. Estas acusaciones empiezan a ser cada vez más frecuentes, empiezan a ser cada vez más fuertes, cada vez más delicadas, cada vez más específicas. Y pues esto provocaba que cada cierto tiempo el templo del pueblo perdiera algún número de seguidores. Jim Jones era una persona inteligente, por supuesto se da cuenta de esto que está pasando. Y dice, ¿sabes qué? Pues es que de seguir así van a acabar con este negocio. Era un negocio perfecto para Jim Jones. Un día, al estar predicando, junta a toda su congregación y los trata de convencer de que deben abandonar el país. Jim ya había comprado en Guyana un terreno donde, los convence de que viajen con él a Guyana y seguir allá en paz y lejos de las acusaciones falsas su camino a la salvación. Una vez más, como cuando se mudan a California, muchos de los adeptos deciden dejar hasta ahí su camino en el templo del pueblo, ya que pues no pueden nada más porque sí abandonar todo e irte a vivir a otro país. Pero igual, hay algunos cientos que abandonan todo y lo siguen a Guyana. Establecieron una comuna que se llamaba Jonestown, por supuesto alimentando el ego de este señor, en la que cada uno de sus miembros tenía un labor específico, tenía un trabajo específico, ya que según Jim Jones, este lugar sería como un
paraíso en la tierra, además de que sería autosustentable. Más que esto, algunas personas que lograron escapar de este lugar aseguraban que más que un paraíso en la tierra se trataba de un campamento de prisioneros. Pues a pesar de que su discurso, Jim decía que nadie estaba por obligación, que todos eran libres de abandonar el lugar cuando quisieran. Jonestown siempre estaba protegido en su perímetro por personal armado, gente de confianza de Jim que no permitía que salieran. Al llegar aquí, Jim Jones les quitaba cualquier identificación que tuvieran, les quitaba pasaporte, con el pretexto de que él se encargaría de resguardarlos. Los miembros del Templo del Tiempo de Jonestown cada vez comían menos, cada vez comían peor debido a que los alimentos no sobraban. Pero eso sí, Jim disfrutaba de banquetes cada noche. Así fueron pasando los días, los meses, y es ya en esta etapa cuando Jim comienza a dar señas de trastornos mentales. Los feligreses notaban cada vez más su irascibilidad y sus síndromes de agresión repentina. Reaccionaba con ira y con enojo a la menor provocación, se sentía perseguido en todo momento. Al principio, cuando ellos llegan a Guyana, se les permitía a los miembros del templo llamar de manera esporádica a sus familiares, pero con el tiempo se les permitió cada vez menos hasta que llegó el punto de ser prohibido. No podían tener contacto con el exterior. Estaban mal alimentados y vivían sin más remedio que atender las exigencias y locuras de Jim. Ojo, pero lo hacían algunos porque no podían salir, y otros lo hacían porque estaban convencidos de que él era un mesías. O sea, seguían creyendo en él. Había ocasiones en que en plena madrugada Jim decidía que era el momento de predicar y levantaba a todos sus seguidores para que asistieran a escucharlo mientras él desvariaba en su discurso. Hablaba de la salvación, hablaba de Dios, hablaba de que él era Dios en la tierra, de que él era Jesús en la tierra. Hablaba del poder, del imperialismo, de que, en fin, un montón de cosas. Desvariaba en su discurso. Y así fueron las 3 de la mañana, tenían que acudir todos, niños, adultos, gente de la tercera edad. En Estados Unidos, las familias pues cada vez empiezan a recibir menos llamadas, hasta el punto en que dejan de saber completamente de sus seres queridos. Y pues al no saber nada de sus hijas, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, contactan con exmiembros del Templo del Pueblo y empiezan a presentar demandas en contra de Jim Jones por abuso sexual, por amenazas, por secuestro, etc. Y es aquí que aparece la figura de Leo Ryan, un congresista de California que, al enterarse de todo esto, decide investigar y tras muchos intentos consigue hablar con Jim. Le dice que sabe de su congregación y que quiere hacerle una visita para pues únicamente atestiguar, ver que todo esté bien, que no hay ningún problema y que la gente está por voluntad en este lugar y que no son ciertas todas las demandas que existen en su contra. Al principio Jim trata por todo tipo de medios de evitar la visita, pero pues le fue imposible. El 14 de noviembre del año de 1978, la gente que vivía en la comuna limpiaron el lugar, lo adornaron, hicieron un banquete en honor a la visita. Había miembros de la secta que bailaban y cantaban y recibían con aplausos a Leo Ryan y a la comitiva que traía. Todo ahí daba la impresión de ser perfecto, de ser el paraíso que Jim les prometió. Y bueno, pues tras unos días estando en Guyana, este congresista Leo Ryan decide volver a visitar Jonestown y le pide a Jim que le deje hablar con el pueblo, que les deje darles unas palabras. En fin, les dice que el lugar está muy bonito, que sí, parece que todo está bien, que no pasa nada. Pero de todos modos les hace la invitación. Les dice que él partiría ese mismo día de regreso a los Estados Unidos y que todo aquel que quisiera acompañarlo y volver con él, lo podía hacer. Esto por supuesto cae como una bomba, no cae nada bien en los planes de Jim Jones,
quien ante su pueblo en ese momento se levanta, sonríe y dice que sí, que en efecto, que nuevamente es un placer tener al congresista entre sus filas, que es un placer recibirlo, y que en efecto la ideología de su iglesia siempre ha sido la libertad, la búsqueda de la salvación, y sí, que todo aquel que quisiera irse, que quisiera seguir al congresista Leo Ryan, podía hacerlo sin ningún problema. Leo Ryan entonces parte con rumbo a una pista que estaba cerca del aeropuerto, donde se encontraba el avión del cual despegarían para regresar a los Estados Unidos. La sorpresa es que lo hace con varios miembros del templo del pueblo que querían abandonar la comuna. Estos se van y ya sin la presencia del congresista Leo Ryan, Jim pierde totalmente el control. Empieza a gritarle a su gente que no pueden hacerlo, que no pueden irse, que ellos eran su pueblo. Y le ordena a su gente de confianza, a una comitiva, que persigan al congresista y a los desertores, y los alcanzan justo cuando están por abordar el avión. Les disparan a quemarropa, logran matar a Leo Ryan, al congresista, a varios de sus acompañantes, a otros únicamente los hirieron, pero los que lograron capturar los hicieron volver a Johnstown. De vuelta en este lugar, y temiendo que los pocos que habían logrado escapar de este atentado llamaran a las autoridades y dijeran todo lo que estaba pasando, decide una vez más juntar a toda su congregación, a todo su pueblo, y les dice que lamenta mucho lo que había sucedido, que no pensaran mal en ningún momento, que él no tenía nada que ver con la muerte del congresista y de sus hermanos, que todo había sido orquestado por las fuerzas del fascismo que habían ordenado matar al congresista y a sus acompañantes, y que además volverían para acabar con la paz de Johnstown y que no los dejarían ser felices, por lo que una vez más, utilizando el carisma, utilizando la palabra, Jim Jones los convence de que es el momento de trascender y poder llegar al paraíso, y que lo harían a través de la muerte. La gente estaba confundida, pero una vez más, como te lo dije, Jim había logrado convencerlos. Les decía que la muerte solo era el tránsito a otro nivel, y que lo que iban a hacer no era suicidio, sino que era un acto revolucionario, era un acto de amor. Y es entonces que el 18 de noviembre del año de 1978, los miembros del Templo del Pueblo, siguiendo la orden de su líder Jim Jones, cometerían uno de los actos más horribles de los que ha sido testigo el mundo. Cometerían suicidio bebiendo brebajes preparados por el mismo Jim que contenían cianuro. Uno por uno fueron tomando las bebidas hasta caer muertos. El cuerpo de Jim Jones fue encontrado también entre los cientos de cadáveres, pero él no había muerto por los efectos del cianuro, sino por una herida de bala en la cabeza. Esta herida al día de hoy no se sabe si fue él mismo quien se la infligió o si alguien más le disparó en la cabeza. Para cuando las autoridades de Guyana llegan a este lugar, se encuentran con una pesadilla. Encuentran los cadáveres de 913 personas, desde adultos mayores hasta bebés. Hoy han pasado 44 años desde esta tragedia, que es un ejemplo perfecto de hasta dónde puede llegar el poder de manipulación y convencimiento de una persona, y de las consecuencias de un fanatismo ciego. Es una historia que, aunque ya son muchos años de que sucedió, no deja de sorprender a quien la escucha por primera vez o a quien la vuelve a escuchar, y que seguirá siendo sin duda alguna hasta el día de hoy un caso de estudio social. Algo de lo que hace más tétrico este caso es que Jim Jones acostumbraba a grabar cada una de las sesiones cuando predicaba.
Y si te lo estás preguntando, la respuesta es sí. Sí existe una grabación del momento en donde él y su pueblo están en el proceso de beber el cianuro. Una grabación terrorífica donde, bueno, se puede escuchar a Jim convenciendo a lo que parece ser, o al menos parece ser la voz de una mujer que no está convencida del todo, que le está preguntando que por qué están haciendo eso, que por qué deben hacerlo. Jim trata de convencerla, incluso en algún punto le dice que, pues, que si no quiere que no lo haga, pero que si no lo hace no se va a salvar, que no va a seguir el camino, en fin. Y todavía incluso puedes escuchar a muchos otros feligreses insultándola por el hecho de cuestionar a Jim. Se puede escuchar a bebés llorando y a una mujer que les explica que sus bebés no lloran por el dolor, sino que lloran porque el sabor de la bebida es muy amargo, pero que no se preocupen, que no están sintiendo ningún dolor, engañándolos de frente a la cara. Es un audio terrorífico en verdad. Lo puedes encontrar en internet, pero la verdad es que, bueno, digo, es solo un audio. Hay videos donde incluso está subtitulado al español si quieres verlo, y si no sabes mucho inglés, pues ahí puedes con la traducción saber qué se está diciendo. Es un caso terrible. Como te digo, es un caso que sin duda alguna te demuestra cómo a veces una situación y una persona pueden converger en el mismo momento y empezar a cocinar una tragedia. Te lo decía al principio también, yo no dudo que nazcan con la mejor intención, pero en el camino algo cambia en la mente de estas personas que se enferman de poder, se enferman de ego, se enferman de la atención de la gente, y termina siendo una cosa totalmente distinta a lo que un día empezaron. ¿Tú ya conocías la historia de Jim Jones? ¿Ya conocías la historia del Templo del Pueblo? ¿Sabías lo que pasó en este lugar? Déjamelo en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas, te invito a que dejes tu me gusta. Como te comento, esto lo vas a poder ver también grabado y editado un poco más adelante en YouTube. Y lo vas a poder escuchar también en Spotify, en el podcast Expediente Miedo. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo. Este fue el terrorífico caso de Jim Jones y el Templo del Tiempo. Son las 11:04 cuando estamos terminando este episodio. Te mando un abrazo fuertísimo y nos vemos en un próximo episodio. Buenas noches.